Llega un momento en que no puedes más. Quieres acabar con tu sufrimiento, pero se atraviesa el humor y lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando todo lo miras desde la comedia? Esto hace Teresita, una vida de mierda que está en los teatros Luchana. Jon Sarasti es su adaptador. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Elvira. Telón y Cuenta Nueva es una estupenda plataforma para dar a conocer las cosas que hacemos en el teatro para las familias y para los niños y las niñas de Madrid. Bueno, vamos a hablar de la función, pero primero, Jon, a todos nuestros invitados esta temporada les invitamos a reflexionar sobre el teatro del siglo XXI. ¿Cuáles crees que son las características? ¿Qué crees que diferencia el teatro que se está haciendo hoy? Mira, nosotros precisamente estamos en ese descubrimiento. Estamos redescubriendo el teatro de títeres porque hay una cierta saturación de todos los medios mecánicos, de todos los medios electrónicos, ¿no? Digamos, la electrónica nos satura y quizás para nosotros, los que somos de una generación mayor que la tuya, que la vuestra, y un poco los que somos casi de la edad de los abuelos, padres y abuelos, la electrónica ha podido tener una fascinación hasta ahora, pero a los niños de ahora la electrónica no les fascina como a nosotros. Lo que les fascina es la magia de un muñeco que está vivo o de una actuación en vivo, de algo que es emocionante, que está ocurriendo delante de sus ojos, delante de su persona, algo que les incorpora de verdad, porque claro, la electrónica a nosotros nos puede incorporar de alguna manera, porque ya estamos un poco acostumbrados a eso, pero a los niños ni el cine les interesa tanto porque les abruma y les parece digamos, una imposición, por así decirlo, de sonido y de imagen, y lo que les realmente fascina, lo que a los niños y las niñas les fascina es que algo ocurra de verdad y que les incorpore. Nosotros ahora, redescubriendo un poco la fascinación, la magia que tiene el títere, redescubrimos también la fascinación que siempre ha tenido para los niños, las niñas y también para los adultos, que te incorporen a un cuento. Entonces, que el cuento ocurra de verdad delante de ti y que estés tú dentro del cuento, que participes en el cuento. O sea, no es lo mismo participar en una clase, en un aula, en algo que pueda tener pues cierta gracia y una transmisión de conocimiento. No, en este caso tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que contar cosas que ocurren de verdad y a incorporar al espectador en eso que está ocurriendo. Y en eso el títere tiene una magia especial, muy especial. Y eso lo estamos descubriendo nosotros ahora, pues porque somos titiriteros. Yo no sé si el público lo sabe, pero nosotros en Betialay lo que nos hemos reunido es un grupo de titiriteros, de creadores, de fabricantes de títeres grandes. Estamos hablando de gran títere, de títere gigante, que va desde el tamaño de un animal real, de una gallina, más grandes que una gallina real incluso, una vaca que tiene el tamaño de una vaca real, a títeres grandes que los manejamos y los manipulamos pues delante del espectador. Bueno, Jon, lo que hoy nos lleva hasta ti es Teresita, una vida de mierda, esta función que está en los teatros Luchana, que Sí. yo pensaba, como espectador ya impacta el tema. Supongo que como director al leer el texto dirías, ¡jo, qué obra!, ¿no? Bueno, pues entonces me has pillado un poco a traspiés, porque yo a lo que me dedico básicamente es al teatro infantil y de familiar. Y entonces Betialay es una productora que se dice Siempre Alegres, que es una productora de teatro infantil que trabajamos en los Luchana para niños y niñas y familias todos los sábados y domingos. Estamos en programación continua. Ahora, digamos, cuando llega el final de la temporada, seguimos con dos producciones que tienen mucho éxito, muchísimo éxito, todos los sábados y domingos en matinales. En los teatros Luchana se representa Fiesta en la Granja, que es una cosa de títeres que te estaba comentando lo de los títeres, y Tararí Tantán. Entonces, bueno, me hablas de Teresita, una vida de mierda, que es un espectáculo de adultos. Perdón, tengo que recapitular. No pasa Estamos nada. hablando para adultos y entonces resulta que esta producción, en origen argentina, yo me he encargado del texto, de la adaptación. Entonces, la adaptación, yo y mi socia, María José Estefanía, que es la que firma los textos conmigo en Betialay y también en este caso en Teresita. Es una cosa para adultos, vale, no tiene nada que ver. Es una cosa para adultos, pero también tiene un elemento de pura magia
y de pura fascinación, que es hablar de lo que no se habla nunca y hablar de lo que en realidad sí se habla siempre, siempre en el diván del psicoanalista, pero en el salón del teatro y de una manera muy desenfadada. Entonces es el desenfado. Hoy que estamos tan inmersos en la cuestión política y las cuestiones de banderías y de no sé, todo el mundo se tiene que identificar con las polémicas que se plantean cada día, pues no, nosotros tenemos que apostar por el desenfado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el desenfado? Hacer que la gente se ría. Y mira, no hay cosa. Hablábamos antes de la experiencia en directo. Pues mira, para los adultos la experiencia en directo también hay que decirlo. El teatro es una experiencia muy depurativa, no sé cómo decirlo. La risa de un espectador se contagia a los otros espectadores. La risa, si está bien motivada, si está bien llevada, hace que todo el mundo viva una catarsis, pues una explosión, un desahogo, una tranquilidad. Entonces, tranquilizarte con respecto a lo tuyo, que lo tuyo no es tan importante o no es tan original, porque en realidad todos somos bastante parecidos y la realidad es esa. Y al ser tan parecidos, nos viene muy bien sentir que formamos parte de la sociedad y que al fin y al cabo, por muy personal que sea la emoción que tenemos en un momento determinado, es bastante común. Es bastante común, no somos tan originales y las penurias y las miserias que vivimos resulta que las vive casi todo el mundo y las salvamos como podemos. Y Teresita habla de esto, bueno, vamos a hablar de Teresita, una vida de mierda, ¿no? Porque yo me meto Sí. aquí en un monólogo y bueno, pues vamos a hablar de Teresita, una vida de mierda. Es una comedia musical que ocurre en un brevísimo plazo de tiempo, son 62 minutos, que es una hora prácticamente, y en esa comedia musical cantan, bailan, hacen claqué, hacen muchísima risa, o sea, estás riendo desde el principio hasta el final, y realmente es un trabajo notorio, muy, muy notable, como muy meritorio de los tres actores. Ahí hemos intervenido varios. Yo con el texto, el músico, hay un pianista en directo, hay un director, hay un técnico de luces que hace una cosa maravillosa, de sonido. Pero resulta que los tres actores son los que te llevan a donde ellos quieren, que es a reírte de ti mismo, de las miserias de las angustias que pasamos todos, pensando que se nos acaba la vida, que lo que estamos viviendo no tiene vuelta atrás. Pues bueno, pues sí, todo tiene vuelta atrás, todo tiene revisión y todo tiene remedio. Y nos da tiempo para todo. En la vida nos da tiempo para todo. Y entonces es divertido porque empieza como una situación dramática, es una mujer desesperada que quiere suicidarse o quiere acabar con esa situación desesperada y se encuentra con que sus excrementos le hablan. Es una situación Y así así empieza. de lo más surrealista, ¿no? Sus excrementos le hablan, le cuentan, le hablan de lo que ella viene viviendo por dentro y le dicen que no, que tiene un atasco que no puede ser, que ya no tiene que tener, ya no tiene que aguantar más tiempo así. Y entonces tiene que darle un cambio a su vida. Y entonces son los excrementos los que hablan. Lo escatológico se acaba enseguida. Te quiere decir que los excrementos forman cuerpo y vida propia y empiezan a deambular y a cantar y a bailar y son tan divertidos y tan finos que ya, digámoslo, la parte la parte de cuarto de baño la olvidas enseguida y empieza lo que es lo musical, que es divertido y es muy, muy fino. Y es muy fino, y es un musical finísimo, de altísima calidad. Por eso te decía que el mérito de los tres actores, de Néstor Gutiérrez, de Ana Serzo y de Eric de Loizaga, es magnífico. Ana Serzo es una cómica impresionante, te hace reír desde que sale a escena. Entonces dices, pero qué talento, qué maravilla. Y luego los dos excrementos que son Eric y Néstor. A Néstor le conoce toda la gente de televisión porque era uno de los actores que participaban en Aída y entonces pues da mucho gusto oírle hablar, oírle cantar y verle bailar porque en Aída estaba un poco constreñido. Y bueno, pues ya te digo, es una fiesta. Teresita es una fiesta y es un divertimento que te depura. O sea, cuando entras como espectador en Teresita y sobre todo si vas acompañado de gente amiga, pues la verdad, lo disfrutas un montón. Te ríes desde el primer momento y vale, te lo pasas muy bien.
Y es verdad que tiene algo curioso, que es ese equilibrio entre algo que parece muy exagerado, pero que a la vez es muy verídico, porque cuando uno es el protagonista del drama, todo está desmedido, pero a ti no te lo parece, aunque a tu entorno sí, y viceversa, ¿no? Cuando es otro el que es el protagonista del drama, tú siempre te llenas de consejos para poder ayudarle, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, fíjate tú, el cuarto de baño, el entorno del cuarto de baño que se puede convertir en un escenario musical o se puede convertir en un escenario, pues ahora mismo, ¿no? Tal y como estamos, de podcast o de cualquier transmisión a través del teléfono. O sea, el teléfono ahora nos permite hacer unas cosas de cine o de espectáculos, incluso en el cuarto de baño. Pues esto es, han convertido el cuarto de baño un poco en el emplazamiento, en el escenario de todo tipo de situaciones. Entonces hay momentos en la obra que son pues dignos de un programa de radio, de un programa de televisión, de un set de cine, de un estudio de cine o de un escenario. Y entonces lo van sucediendo, es muy, muy dinámico, muy rápido y va cambiando y al fin y al cabo lo entiendes todo porque es un territorio común. Todos ya entendemos lo que es el espejo, ¿no? El espejo es ese reflejo de nosotros mismos y al mismo tiempo un poco un escenario, ¿no? Donde nos imaginamos o nos situamos en otras situaciones que vamos a vivir, a ver si intentamos canalizarlas, no sé, prepararlas un poco para que no nos pille tan de improviso, ¿no? Y es muy divertido, muy divertido. En el fondo es una alegoría a la alegría de vivir. Sí, bueno, ese es el mensaje final. Hemos contado un poco el principio es que ella llega a una situación dramática, bueno, es muy risible. A ver, hay que decir que habría que tener en cuenta un poco el respeto a las pobres personas que se ven en esa situación. Leíamos en la preparación del espectáculo que un suicida no es una persona que quiera acabar con su vida, quiere acabar con el dolor. Entonces no es que se quiera acabar con la vida, se quiere acabar con el dolor que es insoportable. Y ahí nos hemos, digamos, enganchado a esa situación. El suicida no es digamos, en este caso, una persona que no tiene remedio. No, le tenemos que dar remedio. Vale, contamos un chiste. Sí, nos vamos a reír de todo. ¿Por qué sí? Porque hay que reírse de absolutamente todo. Y en esta sociedad en la que no hablamos de la muerte, no hablamos de la mierda, no hablamos de las cosas feas que no queremos oler porque nos molestan, es una sociedad muy hipócrita. Nosotros tendríamos que hablar con mucha más tranquilidad. Si estamos hablando de economía y estamos hablando de política a cada paso, ¿por qué no vamos a hablar de las cosas más comunes y más reales, más sinceras de nuestra vida cotidiana? Pues tendríamos que hacerlo. ¿Y por qué no vamos a reírnos? Entonces, que haya una comedia que se ría precisamente de eso que nos parece tan sacrosanto, tan intocable, pues me parece muy sano. Y entonces, el mensaje final, que es a lo que íbamos, el mensaje final, evidentemente, ríete de todo y tienes tiempo para rehacer tu vida. Pues claro que sí, tienes tiempo para vivir la vida que tú quieras vivir. Hay tiempo y hay ocasiones. Nos tendríamos que atrever y no nos atrevemos. Este es el asunto, que no nos atrevemos. Pero bueno, también esa es una opción, ¿no? Esa es una elección, que podamos Sí, o no podamos atrevernos. Esto ya cada uno que lo cada uno mida. decide. Precisamente la función, decíamos que esta alegría de vivir, tú lo decías, hay mucha música, hay mucho baile, sobre todo hay mucho ritmo, que es lo que requiere la comedia, ¿no? Al final es una mezcla entre un vodevil, un musical, el ritmo no para, los 60 minutos se pasan volando, porque sí que exige esa casi cronología y también esa complicidad entre los actores, ¿no? Para mantener esa exactitud. Esta atención. Sí, y sobre todo que, mira, han tenido mucho ojo. A ver, el texto es muy bueno, pero ellos han creado, y el director, Damián, ha creado una cuestión como muy actual. Pasan de un registro al siguiente a toda velocidad. Pasan del vodevil, lo que tú decías, del vodevil, la comedia, el set de televisión, el reality, todo a toda velocidad y es muy divertido. Entonces, hay momentos en que el público no puede reírse a gusto porque está pendiente de lo que está pasando. Entonces, hay un momento que te puedes reír a carcajadas porque dices, bueno, ahora me puedo reír, pues ya te ríes, ¿no? Pero incluso las letras de las canciones. Es difícil, era muy difícil el tema de la versión argentina, entonces había que actualizarlo y hacerlo
que el texto fluya, que nada se atasque, que no te quedes pensando en ninguna palabra, no, que lo entiendas todo muy rápidamente, pero incluso las letras de las canciones están llenas, cargadas de contenido. Entonces, hay que estar atento. Por eso no te puedes reír en todas las situaciones, aunque tienes muchas ganas. ¿Y cómo se adapta precisamente para mantener esa fluidez y a la vez no dejarte nada por el camino? El texto tiene que ser un texto cotidiano, que podríamos perfectamente escribirlo cualquiera de nosotros, pensarlo cualquiera de nosotros, hablarlo cualquiera de nosotros. No tiene que ser diferente a nuestra vida cotidiana. Y entonces hay que darle muchas vueltas a un giro, a una frase, para que no sea diferente a lo que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y claro, hay momentos en que dices, pero no está diciendo exactamente lo que... Pues sí, a lo mejor sí está diciendo exactamente lo que quiere decir. No se está diciendo las palabras que dice o que se utilizan en Italia o en Estados Unidos, no son esas, pero la intención es esa. Y en realidad hay que mirar mucho el conjunto. Me preguntas, ¿cómo canalizar el mensaje para que todo el mundo lo pueda entender a la primera? Pues hay que mirarlo en el conjunto. En el conjunto se hablan, los personajes pasan por diferentes fases, por diferentes temas. Este tema lo abordan con esta expresión, este otro, y entonces hay que ver un poco qué temas se abordan y por la lógica tú ves que un tema pasa al siguiente y ese tema se tiene que abordar de una manera que nosotros consideremos dialogal, que consideremos común. Y entonces hay que utilizar frases comunes para ese tema, para esa situación que se está creando, para digamos, para esa alusión, por ejemplo, a un medio de comunicación concreto. Tienes que utilizar algo que sea común. Y lo que tienes que hacer es que el público no tenga que pensar el texto. No hay que pensar el texto. Aquí tenemos en España un gran debate. Esto es otro tema para hablarlo sobre teatro, ¿no? Antes hablábamos de los títeres, podríamos hablar del teatro del siglo XX, de la experiencia catártica, de reírte, de la necesidad de la comedia, que en España nos falla mucho la comedia, falla mucho. No hay tantas comedias y no hay tantas comedias que te hagan reír. Buenas comedias, no las hay. Porque si hay una buena comedia, yo voy encantado, pero feliz. A esto de Teresita, te lo juro, ya he visto varias veces la función. Yo me río cada vez porque es buena, está bien, o sea, te ríes, los actores hacen un trabajo magnífico. No sé, te iba a decir una cosa que ya se me ha pasado, que no sé, era sobre la comedia, ¿no? Sobre la Sí, misión nuestra catártica de asignatura la comedia. pendiente. La asignatura pendiente en España de la comedia. Sí, sí, sí. Que no nos atrevemos a tocar los textos. En España hay una cosa como, no sé, sacrosanta de no podemos tocar los textos. Los clásicos no, son intocables. ¿Perdona? Pero se trata de que el clásico tenga sentido, que tenga valor para el público de ahora. ¿Cómo no vamos a tocar el texto? Los ingleses lo han tocado siempre. Siempre han tocado Shakespeare. Y siempre ha sido Shakespeare. Y no sabemos quién era Shakespeare, pero siempre ha sido Shakespeare. Y entonces nosotros, ¿cómo no vamos a tocar los textos? Pues hay que hacerlos cercanos, si se trata de disfrutar de lo que nos plantean las obras de teatro, no de tenerlas aparcadas en un armario. Digo yo, es mi opinión. Bueno, y al final hemos empezado hablando de títeres porque decías que tu compañía principalmente Sí, lo que más hacéis es teatro infantil, pero sí. nos hemos acercado a ti por Teresita, pero en el fondo todo es teatro, ¿no? Cuando uno se plantea adaptar un texto para adultos o hacer un montaje para niños, en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, es mantener la esencia del teatro, del hecho vivo. Es que hablábamos al principio sobre los niños y sobre el teatro infantil. Perdóname, nos hemos puesto a hablar de este tema porque pensaba que íbamos a hablar de Fiesta en la Granja, de tal y tal, pero es la misma situación. La emoción en vivo. Entonces, si una función de teatro no te emociona, si es una transmisión de conocimiento, es una conferencia. Incluso hay conferencias que te emocionan más que una obra de teatro. Entonces, te tiene que emocionar. Evidentemente, la ópera nos emociona, si es buena, pero nos emociona porque meten unos pedazos decorados que son impresionantes. Ver un espectáculo de ópera es una cosa muy recomendable. Es una vergüenza que en España la ópera sea una cosa tan elitista que no pueda ver casi nadie. Hay que pagar muchísimo dinero. Porque la ópera es un gran espectáculo. Es una pasada. Bueno, ver un musical, cuando vas a ver un musical, no digo El Rey León, Matilda, son todos musicales de narices, porque tienes unas pedazos de escenografías fascinantes, entonces te emociona por la dimensión. Vale, pues ya está. Y en teatro, digamos, en pequeño formato, ¿cómo emocionamos? Evidentemente emocionamos con el texto.
con la historia, con lo que contamos, con los actores, con el trabajo de los actores. Todo se reduce, pero se amplía la dimensión emotiva. O sea, se reduce la cantidad de actores, pero los actores son muy buenos. El texto es menos, evidentemente, que una ópera. Dura una hora exactamente, pero el texto tiene que ser buenísimo, tiene que ir directo. Entonces, evidentemente, tenemos que emocionar igual que a los niños. Igual que a los niños, que a los niños no les engañamos. Jamás le vas a engañar a un niño. Si le emociona y le interesa, se va a quedar y se va a quedar hasta darle el abrazo a los actores, que se lanzan a darles los abrazos a los actores. Nosotros también con los adultos. Pasa exactamente igual. Tienes que emocionar al espectador. Y emocionas desde el primer momento. Y si es una buena comedia, se nota. Se nota enseguida, te ríes desde el primer momento y a partir de ahí ya todo es un disfrute. Entonces, claro, sales con una hora de disfrute en el cuerpo. ¡Jo! ¡Qué gusto!, ¿no? Salir con una hora de disfrute en el cuerpo. Y luego ya te vas de cervezas y sigues comentándolo. Jon Sagasti, gracias por haber charlado con nosotros, gracias por habernos Bueno, acercado. vaya chorreo de palabras que he soltado. Perdonadme, los No, que estáis hombre. escuchando. Os esperamos en los teatros Luchana. Vamos a estar felices de que vengáis con amigos, solos, como queráis, en la condición que queráis, duchados o sin duchar, nos da lo mismo. Venid y disfrutarlo. Genial, gracias, Jon.